Para todos, niños y niñas. En este punto del video es donde yo acabo de cerrar ese injerto que hice para meter mucho más sobre los sólidos platónicos, ¿sí? Entonces aquí el video que antes corté, ahora continúa justo en este punto, ¿sí? En esta parte del video lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ya mucho más a fondo. ¿Recuerdan cuando estábamos mirando desde el tetraedro, el cubo y el octaedro, cómo se vivía el proceso personal? O sea, cómo yo observaba el flujo de las ondas encantadas al interior de un tetraedro y cómo desde esa mente del cuanto cúbico yo observaba ese flujo y desde ahí construía una idea de la realidad. Lo que el octaedro me daba la idea de lo que el alma había manifestado en la realidad, lo que es verdad, la realidad física tangible y lo que yo había interpretado de esa realidad, ¿sí? Habíamos hablado de eso y ahora a partir de este punto, que es el numeral 54213, vamos a comenzar a profundizar sobre la onda encantada metida al interior de ese tetraedro. Vamos a hablar muchas cosas sobre eso, ¿sí? Y sobre cómo se pueden dibujar los pulsares al interior de ese tetraedro y qué nos dicen, ¿cierto? Vamos a mirar mucho toda esa parte, ¿sí? Para hablar un poco de pulsares también. Y también luego vamos a mirar en ese tránsito por el Solkin a través de cada una de sus 20 ondas encantadas, cómo se manifiesta el octaedro y cómo se manifiesta otra figura geométrica sagrada de la cual no hemos hablado, que es la estrella Merkaba, ¿sí? Entonces eso es lo que sigue en el video a continuación. Aquí voy a cerrar yo el injerto que hice, donde corté el video original y ya a partir de este punto continuará ese video tal cual como lo había grabado originalmente. Voy a hacer una observación. Todo lo que vimos en estos videos hacia atrás sobre sólidos platónicos fue grabado nuevo. Y todo lo que van a ver de acá en adelante fue grabado mucho antes, pues yo diría que por ahí unos 5 o 6 meses de anticipación, ¿sí? Entonces, como ha sido un proceso de comprensión, digamos, que ha tomado mucho tiempo, y estos videos ya fueron grabados hace ya muchos meses, ¿sí? Eso significa que es probable que el nivel de comprensión que yo tengo ahora y que manifesté en los videos que acabaron de ver, en estos anteriores, es probable que algo de lo que dije en estos videos anteriores no sea igual a algo que vaya a decir en lo que sigue de acá en adelante, porque estos videos que van a ver de acá en adelante son grabados hace más tiempo, ¿sí? Si hay algún tipo de contradicción, eso es parte del proceso evolutivo de la comprensión, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es, lo que está de acá, lo que acabamos, todo lo que han estudiado hasta ahora, es más nuevo y para mí, digamos, está por encima de cualquier contradicción que haya dicho en lo que sigue de acá en adelante. Si encuentran alguna pequeña contradicción o algo, denle más valor a lo que ya vieron, no a lo que voy a decir de acá en adelante, ¿sí? Yo les diré hasta qué punto, pues hasta que terminemos esta parte y ya, digamos, volvamos a empezar. Bueno, antes de arrancar a estudiar los próximos sellos, vamos a estudiar un poco sobre el primer castillo, la primera célula y el primer pulsar de entonado, ¿sí? Va a haber unos videos sobre eso. Justo antes de empezar eso, digamos, es hasta donde va a ir esta nota que les estoy diciendo. Si hay algo que les parece contradictorio en función de lo que les dije de acá para atrás, háganle caso a lo que le dije de acá para atrás o pregúntemelo si me lo quieren preguntar para hacer la aclaración. Pero como estos videos de acá para atrás son más nuevos, significa de verdad que he trabajado mucho sobre eso y he ganado más conciencia, más claridad, que es probable que no tenía cuando grabé esto que sigue, que van a ver. Listo. Sin más preámbulos, los dejo entonces con la versión, con mi versión vieja, con la versión más vieja de mí mismo, porque esta es una versión un poco más nueva. Un abrazo. Hablando entonces de los sólidos platónicos, volvamos nuevamente ya sí a la onda encantada como tal, ¿sí? Y vamos sobre una onda encantada a trazar las primeras formas de pulsares, que son los pulsares del tiempo.
y después vamos a ir mirando cómo están relacionadas con todo el resto de la información. Entonces, recordemos, la onda encantada es la plantilla principal para el avance evolutivo. Todas estas cosas, yo las que escribí acá de este lado, estas sí son sacadas literal del libro de la trascendencia. Entonces dice así, la onda encantada es la plantilla principal para el avance evolutivo, proporcionada por los códigos del tiempo cuatridimensional. Comprender la onda encantada en su totalidad es reconstruir las bases epistemológicas y la categorización del conocimiento humano. Recorrer una onda encantada es eso. Nos estamos exponiendo a la posibilidad de descifrar un montón de información y a reconstruir toda la historia epistemológica que nos conecta a toda una génesis de humanidad. ¿Sí? Recuerden, como les hice énfasis ahora, que estos primeros 5 pasos de una onda encantada siempre hablan de las primeras 5 dimensiones que son infinitesimales y que por lo tanto son imperceptibles para el ser humano. Se conocen como las dimensiones inferiores y son esos, hacen énfasis en esos 5 días iniciales donde se grabó en nosotros toda la historia evolutiva en una memoria preconsciente. Y ahí está nuestro plan del alma, pero es imperceptible al principio, por eso es que nosotros inicialmente no lo recordamos, ¿sí? Que luego esa onda encantada, hay cosas que van a ser repetitivas, pero es importante porque vamos a ir haciendo énfasis en que esa información se vaya grabando en nosotros. La segunda fase es la fase de la extensión solar, que es la que yo he hablado, la que conecta del 1 al 9, que está conectado al octaedro, que está conectado al aire, que nos invita a utilizar la forma, porque llegamos hasta el tono solar y el tono solar es la primera materialización. Entonces, esta primera fase da ese plano inicial de la forma que toma un proceso evolutivo. Es lo primero que nosotros alcanzamos a nivel evolutivo, ¿sí? Esa es la primera ejecución que cada uno de nosotros realiza, ¿sí? Y acá es donde nosotros conectamos las 4 dimensiones siguientes, ¿sí? Que son las que nosotros reconocemos y percibimos y que se conocen como los niveles intermedios de la conciencia, ¿sí? Donde está en el tono rítmico la primera dimensión perceptible, que vendría a ser la sexta dimensión contando las 5 primeras, y ahí es donde surge la vida. Y tiene que ver con mi propia vida, pero también con todo aquello a lo que yo le he dado vida. En el tono resonante nos conectamos a la segunda dimensión, que es la segunda dimensión perceptible, que viene a ser la séptima dimensión, y ahí es donde es el surgimiento de los sentidos. Yo, a través de haber tomado vida, comienzo a experimentar el mundo a través de mis 5 sentidos, ¿sí? Y esos 5 sentidos mueven todo mi sistema emocional. Luego está en el tono galáctico, me conecto a la tercera dimensión perceptible, que es además la octava dimensión, y ahí es donde surge la mente. Comienza la mente a conectarse a esa primera memoria grabada. Desde acá comenzamos a hacer la primera conexión a toda esta primera memoria grabada al momento de nacer. La mente comienza a hacer eso y comenzamos a adquirir más y más conocimiento. Y luego llegamos en la esquina, en esta torre, que se llama esta esquina una torre. Más adelante voy a explicar eso otra vez mejor. Esa cuarta dimensión perceptible, que viene a ser la novena dimensión, es el surgimiento del tiempo. Aquí ya somos conscientes, comenzamos a ser conscientes de que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, y que están interconectados. Entender la temporalidad del tiempo ya es un proceso mucho más adelantado. Hasta aquí tenemos conciencia de la linealidad de un tiempo, ¿sí? Y esa sería la cuarta dimensión. Estas mismas dimensiones nosotros las podríamos, bueno, antes de hacerlo, entonces a partir de acá es donde empieza la etapa de mejora, que es lo que llamamos en la onda encantada la conversión planetaria. Es una etapa en la cual yo ya no estoy satisfecho por la realidad que yo creé, que manifesté, y comienzo a ver que yo la puedo transformar, que yo la puedo mejorar, ¿sí? Y hacemos la etapa de conversión planetaria. Aquí nos tiene que impulsar el sentido de trascendencia. Cuando un ser humano no tiene sentido de trascendencia, se va a quedar aquí. Y no es que no haya evolucionado al quedarse aquí, eso se los explicaré más adelante con otra figura en la que se entenderá más claro. No es que no haya evolucionado, es que
ya para él evolucionó lo suficiente. Y no hay un instinto, un impulso, perdón, que lo lleve, que lo impulse a llegar hacia la real trascendencia, a ir más allá de lo que yo escogí. Voy a ir aún más allá de eso. ¿Sí? Y por último, es el vuelo mágico, que es donde se reinicia, es el portal que se abre y el portal por donde entro para reiniciar un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, estas dimensiones las podemos replicar hacia atrás y hacia adelante. Entonces, hacia acá, replicándola en el mismo orden, iría cuarta, tercera, segunda, primera y nuevamente cuarta acá. Esto lo necesitamos para poder construir los pulsares del tiempo. Y luego lo replicamos hacia adelante, entonces terminamos aquí en cuarta, entonces vamos a primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dimensiones puestas sobre los 13 pasos de una onda encantada. Y ya con esto nosotros sí podríamos construir un pulso. Los pulsares conectan las mismas dimensiones. Entonces los que son de cuarta dimensión se los resalto acá en verde. Los que son de primera dimensión se los resalto acá en rojo para que lo podamos ver más claro. Los que son de segunda dimensión se los resalto acá en naranja. Y por último, los que son de tercera dimensión se los voy a resaltar acá en amarillo. Ahí estamos haciendo inclusive referencia a las dimensiones con los chakras. Raíz, sexual, plexo solar, corazón. ¿Sí? Entonces ahí los tenemos marcados. Ahora vamos a leer unas cositas que están en el libro de la trascendencia que son muy importantes. La cosmología pulsar es el método para modificar los modos de pensamiento del ser humano que son capaces de alterar las condiciones del mundo material e inmaterial. O sea, la tecnología, la cosmología pulsar es el método que nosotros podemos usar para cambiar el mundo material e inmaterial. Hay que ser conscientes de ese método. Los pulsares van a ser esa estructura que estamos buscando, que va a ser el soporte de la onda encantada y el soporte de la totalidad del Solkin. Entonces, por eso estamos estudiando esto. El pulsar, entonces, es el método. La onda encantada sería la forma para poner en práctica ese método. Hacer el seguimiento de la onda encantada es la forma para nosotros poner en práctica ese método, que es la metodología de los pulsares, para entrar en esa fase de creación cósmica, la cual transformamos, alteramos el mundo material y el mundo inmaterial. ¿Sí? Los pulsares entonces son una cosmología cuatridimensional, tiene 4 dimensiones. ¿Sí? Es por eso que la onda encantada, como tiene 4, trabaja hasta la cuarta dimensión, es de orden armónico y está enfocado en el trabajo que yo como ser humano requiero hacer. Recuerden que todo lo que sea de orden armónico es el trabajo que yo estoy invitado a realizar. Por eso la onda encantada me habla del trabajo que yo como ser humano estoy invitado a realizar. ¿Sí? Y esas pulsares, esa cosmología de esos pulsares de cuatridimensionales, se activan a través de la práctica del yoga y la meditación. Al final, la intención es llegar a la temporalidad de la meditación, o sea, significa que todo lo que nosotros hagamos sea en estado de meditación. ¿Sí? Y así recordarle al cuerpo, a través de ese estado de meditación permanente, que él es una máquina habilitada para recuperar grandes cantidades de información. O sea, le estamos recordando a nuestro cuerpo que al recorrer conscientemente una onda encantada, vamos a recuperar, a recordar un montón de información que antes, cuando fue grabada en nosotros, fue hecha de una forma imperceptible, pero yo ahora la puedo volver a traer arriba porque está ahí. ¿Sí? Los pulsares son una cosmología telepática de múltiples niveles. Lo que despiertan los pulsares son nuestra mente telepática que es capaz de comunicarse con un montón de cosas, un montón de civilizaciones superiores, un montón de
esencia de información que estamos leyendo para poderla traer a este presente, ¿sí? Esa mente es la receptora de la información y es además el único, perdón, y son múltiples niveles y también son, la cosmología telepática es de transferencia de información, o sea, son múltiples niveles de transferencia de información. Les decía, ¿para qué? Para impulsar el avance de la inteligencia humana desde las operaciones de tercera dimensión hacia las operaciones de cuarta dimensión, ¿sí? Adicionalmente, entonces, es esta mente la que lo puede lograr. La mente, entonces, es el poder subyacente a la tecnología de la máquina. O sea, está a la par con la tecnología de la máquina. A través de ella, nosotros somos receptores de toda esa información y realmente nuestra mente es el único instrumento que nosotros necesitamos para poder recuperar toda esa información, ¿sí? Así que cultivar la mente a través de ese estado de meditación permanente, atemporal, es el camino que nosotros estamos llamados a recorrer para poder recuperar esa memoria, ¿sí? No le puse, estos textos no le puse tomado del libro de la trascendencia, pero son casi literales, solo que como no están 100% literales, no lo puse así, pero están casi literales. Entonces, si nos vamos a la geometría de los primeros tipos el primer tipo de pulsar, que son los pulsares del tiempo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Conectamos entonces con una línea, en esa geometría de la onda encantada, los pulsares de los tonos 1, 5, 9 y 13 y ellos van a conformar un tetraedro. Eso fue lo primero que yo leí cuando vi la información de José Argüelles. Yo decía, ¿cómo que un tetraedro? ¿Sí? Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que en la medida que vamos transitando por acá, conectando con este, el de cuarta dimensión, con este, con este y con este, aquí en este lado les voy a ir construyendo el tetraedro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer. En la geometría del tiempo de la onda encantada, los pulsares aparecen como un tetraedro al conectar los tonos 1, 5, 9 y 13. Del 1 al 5, entonces vengo acá, trazo del 1 al 5, trazo una línea y sobre esa línea coloco los primeros 5 tonos. Luego trazo la segunda línea y voy del 5 al 9 y vuelvo y los coloco aquí. En esta base voy a comenzar a construir un triángulo isósceles, o sea, este lado va a ser igual a este lado y este ángulo es de 60 grados. ¿Sí? Yo vuelvo y les digo, quienes tengan más curiosidad de realmente ponerse a hacer esa parte manual de hacerlo ustedes mismos, les recomiendo ver los instructivos que se encuentran en YouTube. ¿Sí? Si yo conecto el 9 con el 1, cierro este primer triángulo, que es lo que yo he llamado el plano inicial. La manifestación inicial, esa es la realidad de 3 dimensiones inicial que cada uno de nosotros crea para su vida, para experimentar en su vida, ¿sí? Luego comienza el proceso de ascenso para crear el tetraedro, porque ya tenemos su base. Y entonces comenzamos esta línea de ascenso y para poderla trazar vamos a trazar estas líneas medias que van desde el punto medio al vértice, del punto medio al vértice y donde se intersectan trazamos la altura. Ponemos un punto acá y sobre este trazamos los 4 tonos que nos faltan. Este lado va a seguir siendo igual a este lado. Trazamos el 10, el 11, el 12 y el 13. Entonces aquí estamos viendo como el pulsar de cuarta dimensión que conecta los tonos 1, 5 y 9 construye el tetraedro. Ya desde esta punta conecto desde acá a los otros 2 vértices. ¿Sí? Ahí conecté uno y aquí conecto el segundo vértice. Aquí lo estoy viendo en planta, aquí lo estoy viendo en figura 3D, ¿sí? Y ahora va a resaltar las caras. Teníamos una base que ya habíamos resaltado, tenemos esta cara, que es esta de acá, tenemos otra cara, que es esta de acá, que viene a ser la que se forma aquí. Esta es la punta del tetraedro, ¿sí? Que es esta cara. Y por último tenemos la cara posterior, que ya va a empezar a dibujarse ahí, que se dibuja en esta parte, ¿sí? Entonces, antes de trazar la posterior, voy a mover estas dos para que puedan ver
que aquí queda entonces la cara posterior, que es este triangulito, y esta es la parte posterior, y aquí tenemos nuestro tetraedro, ¿sí? Este tetraedro es la figura perfecta, regular, es el tetraedro regular. En la siguiente parte vamos a ver a trazar un tetraedro irregular para ir mostrando cómo ese proceso en el cual nosotros nos vamos perfeccionando para que mi proceso de vivencia de una onda encantada sea cada vez más conectado a esa energía pura, transparente y clara que me está tratando de entregar la onda encantada. ¿Sí? Por último, esta figura es un fractal del tiempo cósmico y es la estructura geométrica primaria que tiene la fórmula de una molécula de agua en estado puro. ¿Sí? Ella contiene tres triangulaciones iniciales que están en su interior. Entonces conectamos aquí las de primera dimensión, ¿sí? Y aquí lo cerramos. Ahí lo vemos. Este sería el plano de primera dimensión. Y aquí lo dibujamos entre los tonos igual, 2, 6 y 10, ¿sí? Luego el plano de segunda dimensión conectaría los tonos 3, 7, 11 y de nuevo al 3. Si ustedes miran, si yo conecto este plano con esta punta, se van a formar tetraedros, pero esos tetraedros van a ser irregulares. Entonces el plano anterior se gira y proyectamos aquí este segundo plano, que es el de segunda dimensión. Luego vamos al cuarto pulsar, que es el de tercera dimensión, que conecta el tono 4 con el tono 8, con el tono 12. ¿Sí? Y trazamos nuevamente esta línea. Vamos a ir mirando que si trazo una línea desde la mitad del tono resonante hacia arriba, todas esas líneas de los pulsares se intersectan sobre esa línea. ¿Sí? Las intersecciones se forman sobre esa línea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestros planos. Y lo que nosotros vemos es que esos tetraedros que se van formando de forma parcial son una serie de planos triangulares que se van girando y ascendiendo. Este rojo más oscuro gira y asciende a este rojo más claro, este gira y asciende a este naranja y este gira y asciende a este triángulo amarillo. Si conectamos cada triángulo de estos con la parte de arriba formamos un tetraedro irregular, pero cuando esta figura se termina de, hacemos todo el proceso de la onda encantada, se conforma el tetraedro regular. ¿Sí? Vamos ahora a mirar el trazo completo de este tetraedro y de sus pulsares en los pasos en los que nosotros vamos viviendo y vamos a entender al tratar esta figura desde el punto de vista geométrico es la que está mejor trazada. La anterior era más esquemática, pero esta sí está trazada con toda la precisión. El tetraedro y la onda encantada en su interior. Y en él vamos a ver por qué les hablaba de que al tono, cuando llegamos al tono 9, a esa materialización inicial, muchas personas se quedan ahí y eso no significa que no hayan evolucionado. Hicieron a nivel evolutivo lo que escogieron hacer, exactamente, ¿sí? Pero no trascendieron más allá. Que eso es algo que de acuerdo a cómo cada uno de nosotros se vaya conectando en su proceso espiritual, puede tener la motivación a hacer más allá de lo que su plan del alma estaba dictando o yo había escogido en mi plan del alma, más allá de eso, ¿sí? Entonces, recordemos entonces, la onda encantada se va a inscribir en ese tetraedro que es el símbolo del fuego, ¿sí? Al interior de esa figura se producen todos esos movimientos internos, se desata todo ese fuego interior que sea necesario para que un ser humano que haga un proceso consciente de seguimiento de su vida, ¿sí? Se convierta en un reflejo que activa el fuego universal en la Tierra, ¿sí? Entonces tracemos la base, que es un triángulo isósceles, tres lados iguales, tres ángulos iguales, ¿sí? Ese es el plano base del tetraedro, ¿sí? Tracemos las líneas medias que va desde el punto medio al vértice, desde el punto medio al vértice y desde este punto medio al otro vértice opuesto. Y todas ellas se van a intersectar en un punto y desde ahí trazamos la altura, ¿sí?
una línea perpendicular al plano base y ponemos el punto del tono cósmico acá arriba y trazamos una línea, trazamos los otros dos vértices y ya conformamos nuestro tetraedro, ¿sí? Nuevamente, viéndolo ahí como en detalle y más grande, ¿sí? Este tetraedro ya tenemos el plano inicial que es la base, su primer lado, pero nos queda faltando 3 planos más. El tetraedro tiene 4 caras. Esas 4 caras adicionales entonces son este triángulo que es el posterior, ¿sí? Este triángulo que está aquí lateral en la imagen, ¿sí? Y un triángulo adicional que está aquí lateral derecho en esta imagen, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro tetraedro completo con 4 lados, 4 vértices, 4 aristas, ¿sí? Vamos a quitar estos dos para limpiar, ahora lo quitamos, para limpiar la figura y poder ver todo lo que va a pasar. Entonces, sobre estos 3 planos, estos que van en elevación, los últimos que tracé, y sobre estos 3 vértices que les estoy poniendo a vibrar, se van a trazar los 13 tonos cósmicos y la onda, los 13 leyes cósmicas y la onda encantada. Entonces, sobre este primer vértice trazamos, dividiendo en 4 partes iguales, los tonos del 1 al 5. Sobre este vértice, dividiendo en 4 partes iguales, trazamos del 5 al 9. Pero en este, para hacerlo ya como debe ser y hacerlo bien, esta línea que es la que marca la altura, como marca el ascenso evolutivo, sí lo vamos a dividir en dos espacios para poner los 13 tonos de las leyes cósmicas. Esto es lo que es diferente y que no estaba muy preciso en el anterior, pero que en el anterior yo les quería mostrar algo ilustrativo muy genérico. Aquí ya lo hicimos exacto, ¿sí? Dividimos esto en dos espacios iguales y ya tenemos los 13 tonos, porque en altura, en ascenso, cada vez que yo paso de un tono a otro tono, estoy haciendo un camino de ascenso, como una escalera, ¿sí? Por eso tengo la altura, este vértice simboliza la altura, la tengo que dividir en 3 espacios. Para poder trazar mi onda encantada, la línea que define la onda encantada sobre esto, quitemos estos dos y vamos a trazar el tono 5, que es este vértice. Vamos a trazar como las líneas que definen la espiral que se forma sobre las paredes del tetraedro por las que va a circular o va a transitar nuestros tonos realmente. Entonces, del 5 trazo una línea paralela a esta cara, hasta acá, para tener este punto, y del 12 trazo una línea paralela a esta cara, acá, para tener el 12 trasladado aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces que la onda encantada va a circular desde este punto a este punto, a este punto que es el 9, si lo ven, del 5 al 9, y del 9 al 12, y del 12 va a subir aquí al 13. Vamos a trasladar entonces todos estos punticos acá arriba para que sepamos que esto no está aquí abajo, sino que realmente están acá arriba, ¿sí? Entonces miren que aquí yo voy a mover los vértices y muevo estos rojitos, y ya tenemos que esta línea es esa forma de espiral ascendente que tiene una onda encantada inscrita al interior de un tetraedro, ¿sí? Esta es la figura geométrica que se conforma, ¿sí? Recuerden, esta línea está sobre este plano triangular, que fue el que quité y tiré hacia allá. Esta línea está sobre este plano triangular, que es el que borré y tiré para allá. Y esta línea está sobre este plano, este, que es el posterior. Y esta última línea está sobre esta arista, ¿sí? Y ahí está la onda encantada en espiral ascendente, ¿sí? Ahora, pongamos entonces, construyamos primero una onda encantada en el plano inferior, ¿sí? Vamos a pensar que la onda encantada es como siempre la hemos visto y la vamos a poner así en ese plano inferior sobre la base del tetraedro, aunque ya sabemos que ella realmente hace como una espiral por las paredes de ese tetraedro. Entonces, esa onda encantada se conforma por las siguientes partes. En el primer punto está el pórtico de entrada. Después vienen 3 cámaras. Llegamos a la primera torre, que es la torre masculina. Aquí cambiamos de dirección. Pasamos por otras 3 cámaras. Llegamos a esta esquina, que es la torre del poder femenino. Ahí volvemos a cambiar de dirección. Que mire que son estos puntos negros, que es donde hay cambio de dirección. Ahí volvemos hacia acá, pasamos por 3 cámaras y por último llegamos al pórtico de salida, ¿sí? Esta es la onda encantada trazada sobre ese plano. Ahora cojamos esta onda encantada porque eso no es cierto.
La onda encantada ya nos dijeron que la onda encantada es en realidad una escalera en espiral que está trazada sobre los planos del tetraedro, ¿sí? Y que va explicando esos procesos o esos pasos que hay entre tono y tono para la ascensión de la energía. Entonces, sobre esas paredes del tetraedro vamos a inscribir esa escalera, ¿sí? Ya ubicamos las líneas que la sustentan y ahora vamos a trasladar sobre ella, como si fueran peldaños, cada uno de estos tonos, ¿sí? Cada uno de los pasos de la onda encantada. Lo que yo estoy haciendo es trasladarlos. Entonces aquí estamos viendo la onda encantada. Recuerden que ya estos que voy a poner aquí atrás están detrás del plano, porque están dando la vuelta, ¿sí? Y ahí tenemos los 13 pasos de una onda encantada vista como una escalera en espiral, ¿sí? Que es la escalera que nosotros vamos a recorrer como seres humanos. Arrancamos entonces en tono magnético, pasamos a tono lunar, seguimos a tono eléctrico, continuamos a tono autoexistente, pasando por el tono entonado que llegamos al primer vértice y ahí giramos y pasamos al tono rítmico, al tono resonante, al tono galáctico, llegamos al otro vértice y ahí volvemos a girar a la cara posterior, ¿sí? Y este muñequito va a empezar a pasar por detrás de la pirámide. En tono solar va al planetario, al espectral y al cristal, y ahí llegamos al siguiente vértice, y aquí ya ascendemos por el vértice del cristal al cósmico para llegar a la punta del tetraedro, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos viendo es la figurita y cómo circula, y que esto es un proceso de ascensión de energía, ¿sí? En ese proceso de ascensión de energía, nosotros podemos observar que en el perímetro del tetraedro está contenida esa escalera de la onda. Pero esta escalera, como tal, requiere unos planos de soporte y requiere otros planos de impulso, ¿sí? Y esos planos de soporte y esos planos de impulso son los pulsares. Entonces, existen dos tipos de pulsares. Recuerden, ya trazamos los pulsares del tiempo. Resulta que los pulsares del tiempo son los planos de soporte. Vamos a entender por qué. Ellos están conectados a las cromáticas y más adelante veremos que ellos están conectados a las cromáticas de la sabiduría, que eso todavía no lo hemos estudiado, ¿sí? Que es una forma de agrupación de 5 sellos, ¿sí? Con base en la cual se construyen las ondas encantadas que representarían toda una estación galáctica, que tampoco lo hemos estudiado. Por ahora lo menciono, pero esto realmente lo vamos a estudiar en profundidad más adelante, cuando lleguemos, cuando juntemos 5 sellos y estudiemos una cromática de la sabiduría y una estación galáctica, ¿sí? Por ahora lo que podemos entender solamente es que es una forma de agrupación de 5 sellos, ¿sí? Que están conectados a los pulsares del tiempo y que esos pulsares del tiempo son los planos de soporte, ¿sí? Sabemos también que al estar cimentados en un ordenamiento de 5 sellos, estamos hablando de una cromática que está ligada a la creación de una estructura de soporte. Recuerden que todo lo que, por ejemplo, cuando vimos la cromática de clanes es la que crea la estructura para el sistema solar. ¿Sí? La cromática del anillo es la que crea la estructura de la energía que va a experimentar la Tierra. Entonces, esta, que es una estructura soportada en un ordenamiento de 5, es una estructura de soporte, ¿sí? Que está conectada al ser de quinta dimensión, que por lo tanto es su responsabilidad crear esa estructura, ¿sí? Y que nos proporciona lo que hace la estructura, ese espacio en el cual yo voy a vivir, en el cual yo me voy a desenvolver, en el cual yo voy a manifestar mis procesos, el cual me va a cuidar, me va a brindar techo, me va a dar hogar, ¿sí? Entonces, los pulsares del tiempo están conectados a esa estructura de soporte. Otra cosa, los planos de esa estructura que nos soportan durante ese tránsito por el Solkin están conformados entonces por esas cromáticas de la sabiduría, por las estaciones galácticas, ¿sí? Y trabajan con base en los pulsares del tiempo, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces ahora voy a quitar los nombres y voy a dejar los tonos más chiquiticos para que voy a empezar a trazar cosas acá para que las podamos ver más claras. Entonces vamos a trazar el plano inicial que se conecta del 1 al 5, del 5 al 9 y del 9 al 1. Este es mi plano inicial y aquí es donde yo les digo, el plano inicial implica la evolución normal que todos los seres, es eso cuando nosotros decimos, es que el plan del alma siempre se va a cumplir.
Entonces, este es el cumplimiento del plan del alma básico, que implica un proceso evolutivo para todos los seres humanos. Todos los seres humanos cumplen este plan del alma que es básico para llegar al tono 9, ¿sí? Y por eso se define como la primera realización del ser humano. Es solo que algunos seres humanos, al llegar aquí, se sienten, empiezan a experimentar un vacío que los hace sentir insatisfechos. Esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y esa es una conexión profunda que un ser humano desarrolla con su ser de quinta dimensión y que comienza a darse cuenta que eso que ya materializó y que era su plan del alma, puede tener una trascendencia aún más allá, porque es a través de esa trascendencia que realmente se logra la liberación en el tono espectral. Este tipo de cumplimiento es como, sí, yo cumplí mi plan del alma, que es como mostrar algo que yo vine a mostrar en la tierra, pero no significa que yo haya hecho un proceso de liberación de esa forma. No hay un proceso de liberación porque no hay una intención de mejora. ¿Sí? Entonces, este es ese plano inicial. Yo se los repetiré varias veces más adelante, seguiré hablando de ese plano inicial para que podamos tener una comprensión cada vez más profunda. Luego, tracemos el primer pulsar dimensional, que es el que conecta los tonos 2, 6 y 10. Aquí lo conecté, 2, 6 y 10. Viene del primer plano, cuando hay una intención de mejora, ese plano gira y asciende, ¿sí? Entonces ese plano de la primera dimensión proviene del giro y el ascenso del plano anterior, del plano inicial, que se produce cuando nosotros perfeccionamos alguna forma en la realidad, cuando hay algo en la forma física tangible que cambia para nosotros. Hay un cambio tangible para ti a nivel físico, en la forma en la que te relacionas con tu labor, en la forma, hay algo pero físico que realmente ya no es así, es que la relación ya no es igual, ya cambió, ¿sí? Después viene el plano de segunda dimensión en el que conecto los tonos 3, 7 y 11, que viene del anterior, que se gira y asciende, ¿sí? Que ahí lo miramos aquí en la figura. En ese plano de segunda dimensión proviene ese giro y ascenso del plano de primera dimensión y que se produce ese giro y ese ascenso cuando nosotros perfeccionamos alguna forma de emoción que se despierta en nosotros al entrar en contacto con el mundo a través de los 5 sentidos, ¿sí? Recordemos, conectar tonos 3, 7 y 11. Entonces, con estos 5 sentidos vamos a experimentar el mundo, o sea, implica una relación muy profunda hacia el colectivo, porque yo voy a experimentar ese colectivo a través de mis 5 sentidos, yo lo tengo que sentar, tocar, lo tengo que olfatear, lo tengo que gustar, lo tengo que ver, lo tengo que escuchar, ¿sí? Tengo que usar los 5 sentidos y observar qué se despierta en mi sistema de creencias a nivel emocional, ¿sí? Y algo en eso se tiene, en esa forma de interpretar a través de esas emociones, se tiene que perfeccionar en mí para que se produzca realmente este giro. El tercer pulsar es el pulsar que conecta los tonos 4, 8 y 12, que proviene del giro y ascenso del plano anterior, el plano de segunda dimensión, para conformar este plano amarillo, ¿sí? Y ese giro y esa ascensión se produce cuando nosotros perfeccionamos alguna forma de pensamiento o alguna forma de llegar al conocimiento. Algo en tu forma mental de conocer, de pensar, se está modificando, se está transformando, se está perfeccionando y eso produce este otro giro, ¿sí? Repito, conectamos tonos 4, 8 y 12. Y por último, pues está la estructura de cuarta dimensión, que es el pulsar de cuarta dimensión, que ya es el tetraedro completo, ¿sí? Vuelvo y les digo, aquí desde el punto de vista geométrico está trazado de una forma clara y, digamos, exacta, cómo se ven esos planos al interior del tetraedro. En la figura interior se ve bien, pero era ilustrativo, ¿sí? Porque ustedes pueden comparar las diferencias. La diferencia básicamente está en que yo tracé todos los tonos sobre este y este y este, y cuando dividí este, no lo dividí en los 12 pasos para tener los 13 tonos acá, sino que yo simplemente puse los que me restaban, ¿sí? Para trazarlo rápido. Pero aquí ya sí está como es. Y sí se ve clara la figura de la espiral ascendente que conforma esa escalera.
¿sí? Partimos entonces de esta figura, tenemos la escalera, nuestros planos y sus tonos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitico más sobre cada uno de esos planos. Hablemos sobre el plano inicial, que es este plano rojo sangre como tirando a negro, ¿sí? Es el punto de la evolución normal entonces del ser humano hasta donde nosotros hemos creado y experimentado esa realidad de tres dimensiones, ¿sí? Y hasta ese punto nosotros como seres humanos desde el ego, conectado a ese plano de tres dimensiones, creemos que solo que esos logros son estáticos, que ya sean materiales, emocionales o mentales, ¿sí? Son logros estáticos que poseen un valor para la personalidad, ¿sí? Ese es el primer estado evolutivo que todos experimentamos, ¿sí? Estos aspectos evolutivos un ser humano los puede alcanzar de forma consciente o de forma inconsciente, ¿sí? Y en este punto es donde, si el ego está satisfecho con lo realizado, identificado plenamente con esa realidad que ha creado, el ego se va a enfocar con toda su fuerza, con toda su energía a controlar la forma, a que esa forma nunca vaya a cambiar, ¿sí? Olvidando que estamos en un espacio donde hay movimiento perpetuo, ¿sí? Entonces, yo genero una fuerza y un control para que esa forma nunca cambie, si estoy satisfecho. Si mi ego no está satisfecho, lo que hace normalmente es que va a hacer una evasión de la forma, va saltando de una forma a otra forma, de una relación a una relación, de un trabajo a otro trabajo. Voy cambiando la forma todo el tiempo porque nunca estoy satisfecho y desde ese punto de insatisfacción realmente nunca aprendo, siempre estoy sobre este mismo plano porque no tengo posibilidades de mejora si ni siquiera permanezco, ¿sí? En ese estado es donde nosotros experimentamos las tres primeras dimensiones perceptibles, ¿sí? Donde en el primero está el surgimiento de la vida y en ese punto, cuando tratamos de que ese plano sea inmóvil, ¿sí? Porque estoy satisfecho con él, o cuando salto de un plano al mismo plano todo el tiempo, ¿sí? Porque estoy insatisfecho con él, lo que yo estoy haciendo es que le doy demasiado valor a los logros físicos y materiales tangibles. Estoy demasiado apegado a las cosas a las cosas a las que yo le he dado vida y que han tomado vida en un cuerpo físico tangible para mí. A la casa que yo tengo, al carro que yo tengo, al trabajo que yo tengo, ¿sí? A todo lo físico, ¿sí? En esa segunda dimensión perceptible, que es la otra parte donde nos amarramos a ese plano, ¿sí? Que aparece con el surgimiento de los sentidos, nosotros le damos valor solo a aquellos aspectos externos, a algo que está fuera de mí, que nos hace sentir realizados a nivel emocional. Nuestra realización emocional está en algo afuera y a eso es lo que vamos a tender a controlar y a manejar para que ese plano se sostenga, ya sea una pareja, ya sean unos hijos, ya sea una familia, ya sean los amigos. Amarro. Aquello que yo estoy atado emocionalmente, lo amarro, es algo externo, porque yo le doy a eso la propiedad de regalarme la estabilidad emocional. Sin eso yo la pierdo. Si mis hijos no están, yo no soy estable emocionalmente. Si no tengo pareja, no soy estable emocionalmente. Si no tengo amigos, no soy estable emocionalmente. Si no tengo una familia ahí cercana todo el tiempo, no me desestabilizo emocionalmente. ¿Sí? Y en el tercer punto de este plano, nosotros le damos valor solo a los logros que nosotros alcanzamos a nivel mental, intelectual, cognitivo, a lo que hemos aprendido, a la profesión de la que nos graduamos, a lo que estudiamos. Entonces estudiamos mucho porque queremos un título, porque quiero ser doctor, magíster, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Le doy demasiado valor a ese conocimiento y yo digo, por ejemplo, yo que estudié ingeniería civil, entonces, si yo no ejerzo la ingeniería, dejo de ser. Si yo creo que no ejerciendo la ingeniería dejo de ser, estoy demasiado apegado a esos logros a nivel de la mente intelectual, ¿sí? Entonces, en estos tres apegos es donde se define que este plano tenga la tendencia a quedarse inmóvil y a que yo esté controlando esa forma. El plano rojo oscuro, este rojo sangre que está debajo de todos, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo el plano inicial, y esa es la primera manifestación de la realización de un ser humano, y hasta ahí podría llegar el proceso evolutivo de un ser humano si realmente no entra en contacto con el espíritu
y comienza a sentir ese impulso que lo lleva a la mejora. Realmente todos los seres humanos lo podemos experimentar, solo que no todos los seres humanos le ponemos atención, ¿sí? Lo vivimos, lo llevamos a un proceso real, ¿sí? Ahora sí, en el tono solar entonces es donde, a través de la saturación de ese plano inicial, que es un plano físico netamente de 3D, que está compuesto por un plano, por ese plano físico, por el plano emocional y por el plano mental, el ser humano experimenta el vacío. Cuando siente el llamado es porque experimenta un vacío de esa vida de 3D e inicia, yo me siento vacío, o sea, tengo carro, casa y beca, lo tengo todo y me siento vacío. Creo haberlo alcanzado todo en mi vida, lo que yo me propuse, pero aún así me siento vacío. Y recuerden que hay personas, o sea, no me consta y por eso no voy a decir nombres, pero imaginémonos un multimillonario de estos que lo tiene todo y aún así, en algún momento, hay algunos que no lo van a experimentar nunca y hay otros que en algún momento podrían sentir, me siento vacío, ¿sí? Y ahí es donde inicia en nuestro interior el nacimiento de ese espíritu de mejora. Ese es el primer contacto con el espíritu que nos habita, ¿sí? Y ese, una vez lo tenemos, ya no nos va a dejar en paz. Como dije en otro video por allá atrás, cuando ganamos algo de conciencia, la conciencia no se puede devolver. Ya no vas a tener paz, porque ya no te vas a conformar nunca con esa realidad estática. Ya siempre la vas a querer mejorar de alguna forma, ¿sí? Y acá llegamos entonces al primer plano, que es el plano de 1D, que es este plano rojo, ¿sí? Que ese es el pulsar de la vida, el que conecta el pulsar de la vida, ¿sí? Y allí es donde a través de la saturación de aspectos materiales y físicos, o sea, en cambios y transformaciones a nivel de cosas materiales y físicas que se terminan, que se transforman, ¿sí? El ser humano inicia ese giro de ascenso desde el primer triángulo pulsar hacia el segundo triángulo pulsar, ¿sí? Y luego empezamos a través del segundo plano, que es el plano de 2D, que es este naranja, ¿sí? Nos conectamos al pulsar de los sentidos, ¿sí? Y es donde a través de la experiencia del mundo, mediante los 5 sentidos, movemos todos nuestros aspectos emocionales hasta saturar algún tipo de emoción, ¿sí? Y transformarla, ¿sí? Para poder iniciar el giro hacia ese tercer triángulo pulsar. Todo esto tiene que ver con la saturación a nivel emocional. Primero iniciamos la saturación a nivel del plano físico, luego la saturación a nivel del plano emocional y por último, en el plano, para ascender al plano de 3D, iniciamos, que es el pulsar de la mente, iniciamos la saturación a nivel de la mente. O sea, ni, ya no es suficiente con que yo haga un montón de talleres de orden espiritual porque no me basta con aprender cosmologías, las tengo que poner en práctica. No me basta tener mi mente llena de conocimiento, no me basta tener mi mente llena de títulos, es que estudié biodecodificación, es que soy coach en PNL, es que soy no sé cuántas, es que soy terapeuta de no sé qué más, es que estudié Ayurveda, es que sé hacer masajes de Ayurveda, es que estudié eh, astrología tradicional, es que estudié astrología maya, es que estudié no sé qué más. Ya no te basta con eso. Es necesario que ese conocimiento que has ganado comience a transformar tu propia forma de pensar, ¿sí? Tu propia forma de acceder a ese conocimiento, de usar ese conocimiento, ¿sí? Y ese es este triángulo amarillo, ¿sí? Entonces ahí entramos como en un poquito más de detalle de esos triángulos que se van sucediendo en los pulsares del tiempo a la medida que recorremos una onda encantada. Y aquí podemos observar algo muy claro. Si miramos todos los planos, cada uno de los puntos de la escalera quedó soportado en un plano de esos. Y ahí es donde estos pulsares del tiempo son los planos de soporte, la estructura de soporte al interior de cada onda encantada, ¿sí?
Y al final, en la medida que se perfecciona todo este proceso, esto se terminará convirtiendo en este tetraedro perfecto, ¿sí? A través de un proceso de perfeccionamiento y de purificación, ¿sí? Como lo hace el agua universal. Recordemos que este era el símbolo de una molécula de agua, porque las moléculas de agua cuando se juntan, esas dos de hidrógeno con una de oxígeno al juntarse forman tetraedros, ¿sí? Y cuando se juntan muchas de ellas, ¿sí? Cuando forman el tetraedro perfecto, digamos, es la molécula de agua pura, en estado puro, sin ningún tipo de intrusión de algún elemento externo, ¿sí? Eso es lo que vamos a construir en el recorrido de cada onda encantada, ¿sí? Y estos pulsares además conforman el soporte sólido para la vivencia de los procesos escalonados que nos propone cada onda encantada. Ese es el soporte, el cimiento sólido, ¿sí? Recuerden que los enlaces de una molécula de hidrógeno se hacen a través del hidrógeno, ¿sí? O sea, una molécula de estas va a tener el oxígeno en el medio y dos aristas de estas serían el hidrógeno. Y aquí es donde me conecto yo de una con otra a través del hidrógeno, porque el hidrógeno es el que genera los enlaces. El hidrógeno, que es el elemento de la tabla periódica número uno con peso molecular 1, peso atómico, perdón, 1, ¿sí? Está conectado al dragón, porque es a través del dragón, de la memoria, de toda la historia de la génesis humana, que nosotros hacemos todas esas conexiones de purificación. Purificar significa purificar todo un linaje, toda una historia. No me purifico yo solo. Al purificarme yo, estoy purificando todo un linaje de donde yo provengo. ¿Sí? Y ahí 20 moléculas de estas que representan 20 ondas encantadas conformarán un icosaedro. ¿Sí? En estado sólido y puro, las moléculas de agua forman esos tetraedros que se van juntando entre sí a través de esos puentes de hidrógeno que hablábamos y pueden conformar esta figura que es el icosaedro que representa todo el recorrido de un sol, que está compuesto por 20 tetraedros que representan cada una de las 20 ondas encantadas, ¿sí? Y que representan una forma de generar enlaces armónicos entre todos los sellos solares y sus ondas, ¿sí? Para restablecer, recuerden que el cosadero es el símbolo del agua y al conectarlos con esas 20 ondas encantadas y al fluir con ellas, restablecemos ese flujo natural, evolutivo y purificador del agua universal en nuestro recorrido por el Sol, ¿sí? Ese es el llamado. Yo siento que el video ya está quedando muy largo. Yo miro que sigue. Bueno, me falta una parte, entonces aquí simplemente les recuerdo que el icosaedro es ese sólido platónico que simboliza la energía total del Solkin, que está conformado por 20 tetraedros, así como el Solkin está conformado por 20 ondas encantadas, ¿sí? Y ese icosaedro tiene 12 vértices, pero tiene un centro que simboliza, el 12 más 1 simboliza las 13 leyes cósmicas, las primeras 12 leyes cósmicas están en las aristas externas y la ley cósmica que está conectada al tono 13, que es el tono cósmico, está en el centro, ¿sí? Para conformar esas 13 columnas del Solkin y los 13 tonos lunares, ¿sí? Y ese es el icosaedro, la forma del agua, pura, en estado de fluencia. Es importante, aunque estoy un poco cansado y el video está quedando un poco largo, prefiero seguir para terminar este punto. Ahora observemos algo. ¿Se acuerdan cuando mostramos que el kin destino y el kin oculto avanzaban en dirección, avanzaban simultáneamente del principio al final del Solkin y del final del Solkin al principio de forma simultánea? Vamos a mirar eso y la relación de esto, de que esto tiene con el Merkaba, ¿sí? Miremos el primer icosaedro, como si fuera a recorrer la primera onda encantada, ¿sí? Entonces, es una energía de ascenso, el kin destino es una energía de ascenso que nos impulsa, cada recorrido de una onda encantada te está impulsando a través del kin de destino a ver el panorama más amplio, a expandir tu mente, a ver más allá de lo que para ti era evidente, ¿sí? Y así recorremos las 20 ondas encantadas, que son 20 icosaedros, caminando desde el kin 1 hasta el kin 260, ¿sí?
Pero el oculto hace el recorrido inverso. Entonces, miremos el mismo icosaedro con la misma onda encantada, pero al revés. Entonces, aquí vamos a descender para ver el detalle. El oculto va hacia lo más profundo de ti para ver el detalle de donde emana todo, ¿sí? Mientras este va subiendo, este va bajando. Ese es el kin oculto. Mientras este va del kin 1 al kin 260, y ahí lo estamos viendo gráficamente, este va del kin 260 al kin 1, ¿sí? Y ese es el par que hacen simultáneamente, porque esto sucede en paralelo, es simultáneo cuando estamos recorriendo una onda encantada. Y eso lo podemos ver, lo que sucede, lo podemos ver en la figura, las figuras que van a aparecer acá. Es como este tetraedro, uno que va ascendiendo, va hacia arriba, va hacia adelante, y otro que va descendiendo, va hacia abajo, va hacia lo profundo. Uno a ver el panorama y otro a ver el detalle. Ellos se comienzan a traslapar en la medida que vamos recorriendo esa escalera de forma simultánea, y cuando terminamos el recorrido conforman esta figura, sí, que vamos a resaltar las caras intersectadas para que lo podamos ver mejor, y esa figura es lo que conocemos por el nombre del Merkaba, ¿sí? Que son dos tetraedros intersectados entre sí, de esta forma, ¿sí? Los tetraedros, uno, bueno, al que sepa más de geometría, si no, no me paren bolas. Están inversos, uno tiene la punta hacia arriba, el otro tiene la punta hacia abajo y están girados el uno con respecto al otro 180 grados y se penetran así hasta conformar esta figura, esta estrella que es el Merkaba, ¿sí? Que lo podemos ver acá, solo con las aristas, para verlo todo completo. Aquí lo vemos como un sólido, ¿sí? Resulta que esto es el proceso que yo les he venido mostrando cuando estudiamos los kines. Si ustedes se acuerdan, en el proceso de estudiar cada uno de los sellos, perdón, cuando estudiamos el dragón, yo les decía, está muy relacionado con su kin oculto, que es el sol cósmico amarillo, que en el regreso pertenece a la onda encantada de la estrella. En el kin de devenir, esta es la onda encantada del dragón, y el oculto es la onda encantada, esta es la onda encantada del dragón y esta es la onda encantada de la estrella, ¿sí? Si miramos el siguiente sello que estudiamos, que es el viento, yo les decía que el viento magnético, su oculto, que es en el devenir, estamos avanzando hacia llegar a la tormenta cósmica azul, y en el retorno, esta tormenta cósmica azul pertenece a la onda encantada de la mano. O sea, la onda encantada oculta de destino del bien es el viento, y la onda encantada oculta que se recorre simultáneamente es la onda encantada de la mano. Cuando estudiamos la noche, yo les mostré que íbamos, y lo pueden mirar en lo que estudiamos cuando vimos el sello de la noche. Arrancamos con en la noche magnética azul, que su oculto era el espejo cósmico blanco, que en el retorno, al devolvernos, pertenecía a la onda encantada de la enlazadora de mundos. Entonces, aquí abajo estamos cruzando, cuando cruzamos la onda encantada de la noche, aquí arriba estaríamos cruzando en forma invertida la onda encantada de la enlazadora de mundos. Y por último, cuando estudiamos el glifo de la semilla, veíamos que de la semilla magnética amarilla, su oculto era la tierra cósmica roja, y que en el retorno al devolvernos esa tierra cósmica roja pertenecía a la onda encantada de la serpiente, ¿sí? Y que entonces, si teníamos aquí la onda encantada de la semilla, en el oculto estábamos recorriendo la onda encantada de la serpiente. Y estas son las dos energías que confluyen simultáneamente cuando estamos trabajando una onda encantada, en su destino y en su oculto, ¿sí? ¿Qué es el merkaba entonces? Para entender mejor esto, ¿sí? El merkaba es una palabra hebrea con orígenes egipcios que significa carro, ¿sí? O vehículo, ¿sí? Se compone de tres fonemas, de tres sonidos que significan luz, cuerpo y espíritu. Básicamente el merkaba se refiere a una manera, a una figura a través de la cual yo me puedo conectar con la luz, con el cuerpo y con el espíritu mediante su uso, ¿sí? Si el mercado está compuesto entonces de dos tetraedros, como lo vimos acá. El tetraedro inferior, que es el que tiene la punta hacia arriba, es el símbolo de la energía masculina.
es el devenir de la sabiduría, es el que trabaja el avance desde el presente hacia el futuro. Y es la fuerza de las características masculinas, es la fuerza del instinto, es la fuerza del impulso, es la fuerza del conocimiento, de las competencias que yo he desarrollado, es la fuerza de la razón para crear lo nuevo, para ir hacia el futuro, ¿sí? Y a su vez, simultáneamente, el tetraedro que tiene la punta hacia abajo, que lo trabajamos con el oculto, es la fuerza, es el símbolo de la energía femenina y es el retorno de la sabiduría que vuelve a nosotros, que estaba ahí y se nos había olvidado, ¿sí? Es la mirada en retrospectiva desde el presente hacia el pasado, ¿sí? Y tiene todas esas características, o nos invita a experimentar todas esas características femeninas que son la fuerza de la reflexión, la fuerza de la intuición, la fuerza de la receptividad, la fuerza de la creatividad, para transformar esa historia del pasado, ¿sí? El mercado en sí mismo es el asiento de Dios, es el trono de Dios que está en movimiento perpetuo. El mercado nos habla de un movimiento permanente y además nos habla que en su centro se experimenta la energía divina. Cuando nosotros meditamos al centro de un merkaba, estamos experimentando la conciencia divina, ¿sí? El merkaba, meditar hacia el merkaba nos invita a desarrollar un enfoque multidimensional de la existencia y de la naturaleza humana, como también del medio ambiente y de la realidad misma, ¿sí? Ese enfoque multidimensional en el cual todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, todo obedece a un espacio y a un momento del tiempo, pero en el tiempo siempre se va a mover, siempre va a cambiar, ¿sí? Y cambiará todo, no solo el ser humano, sino todo lo que rodea al ser humano, ¿sí? El Merkaba nos habla de que a través de su contemplación vamos a transformarnos entonces a nosotros mismos. Si yo me pongo a dibujar esta figura, me estoy invitando o me pongo a construir esta figura. Yo tengo un Merkaba, pero lo tengo aquí afuera, entonces no lo voy a traer. Eh, Nos podemos conectar con nosotros mismos y nos podemos transformar a nosotros mismos a través de la elaboración del Merkaba, ¿sí? En su meditación, nosotros podemos acceder, entonces, les decía, a esos estados superiores de la conciencia divina, ¿sí? Para expandir nuestra mente. Entonces miren que cuando estamos transitando una onda encantada entre el destino y el oculto, conformando este mercado, nos están invitando a expandir la mente y acceder a estados superiores. Y es por eso que es tan importante, vuelvo y recalco, que sea ya a partir de este momento que todos y cada uno de nosotros hagamos esto por nosotros mismos y que no estemos esperando que alguien más lo haga por mí. Eres tú el que está llamado a sentarte en ese trono del centro del mercado, a conectarte con la energía divina que habita en ti, con la conciencia divina que está ahí, a activar ese recuerdo, esa memoria que fue grabada en ti. ¿Sí? Al observarnos entonces en su centro, en ese momento de meditación, el mercado se convierte entonces en ese vehículo, porque está el mercado afuera nuestro, yo me veo sentado en su centro, es el vehículo que me protege porque la conciencia divina la experimentamos en ese mundo astral. Recuerden cuando estudiamos los 7 cuerpos, en el campo astral es donde nosotros sentimos y allá es donde experimentamos todo ese bamboleo de las emociones. El mercado en sí mismo es una protección, es el vehículo de protección mientras experimentamos todos esos estados de conciencia divinos, que son estados que interpretamos como estados alterados de la conciencia, que son los estados de sueño, también podría decirse, pero que son los estados realmente donde nos conectamos con nuestro ser superior. ¿Sí? Y una parte muy importante y que nos lo recuerda el hecho de que esto es una escalera de ascenso y una de descenso, es que conecta con lo divino, pero no se queda ahí, porque él además nos enseña el camino a seguir para manifestar eso divino en la tierra. ¿Sí? No basta simplemente con que yo me conecte lo divino, con lo divino, es que también tengo que manifestar eso divino en la tierra. Haciendo para conectarme con lo divino,
y desciendo para que lo divino se manifieste en la tierra. Ellos me están hablando, el mercado en sí mismo me está hablando de algo con lo que nosotros arrancamos a estudiar todo esto. Es el proceso evolutivo completo que nos habla de la involución a través de la manifestación y de la evolución a través de la comprensión. Es una figura geométrica que resume todo esto, la evolución y la involución. ¿Sí? Y creo que hasta aquí iba a quedar hoy. Me falta una última nota que no me acuerdo qué más escribí ahí. Les aclaro simplemente, la onda encantada del destino conforma un pan energético con la onda encantada del oculto, o sea, trabajan juntos y conforman un par de tetraedros y se convierten en un merkaba. O sea, a través de un Solkin recorremos 20 merkabas diferentes, ¿sí? Y ese merkaba es ese vehículo de ese movimiento perpetuo para la expansión de nuestra conciencia. Ya, esto es lo que voy a dejar para el próximo video. Que el próximo video va a ser más corto, solo que este sí lo quería ver hasta allá. En el próximo video vamos a mirar esto mismo, pero en los pulsares entonados, que es la otra forma de pulsar que nos falta. Les adelanto simplemente, si los pulsares del tiempo son los pulsares que le dan soporte a esta estructura de esta escalera, en la medida que recorremos una onda encantada, los pulsares entonados son los que interconectan todas esas dimensiones para producir el impulso evolutivo. Pero igual eso ya lo dejamos para el próximo video. ¿Saben qué? No, voy a seguir. Lo voy a terminar. Avancemos entonces y miremos los pulsares entonados. ¿Sí? Tenemos la figura donde ya teníamos los 4 planos, el plano inicial y los otros 3 planos dimensionales, el de primera dimensión que es el rojo, el de segunda dimensión que es el naranja, el de tercera dimensión que es el amarillo y el tetraedro como cual, que es la figura de la cuarta dimensión. ¿Sí? Teníamos ya la escalera ahí incluida y les recuerdo, eso que estamos viendo ahí son los pulsares entonados, los pulsares del tiempo, perdón, que son los planos de soporte. Aquí está la explicación que la teníamos ahí atrás. Les recordaba que eso está conectado a las cromáticas de la sabiduría y que está conectado a las estaciones galácticas, ¿sí? Y ahora vamos a trazar los pulsares entonados. Los pulsares entonados son los planos de impulso, son las líneas que nos impulsan a evolucionar. Ellos están conectados a las células del tiempo, que eso es lo que acabamos de terminar al estudiar 4 sellos, ¿sí? Y con base en esas células del tiempo, en esas agrupaciones de 4 sellos, se construyen las ondas encantadas de los castillos, ¿sí? Como es un ordenamiento que está cimentado en 4 sellos, ¿sí? Es una armónica. Y como es una armónica, está ligado a ese impulso evolutivo que el alma le ofrece al ego, construyendo puentes entre el inconsciente y el consciente para que el ego evolucione, ¿sí? Es el trabajo que nosotros estamos haciendo, es el trabajo que nos corresponde hacer como humanos. Esta es la estructura de soporte que se nos dio y que está soportada, sustentada en nuestro ser de quinta dimensión, ¿sí? Y ahora el trabajo, o sea, cuando hablamos de estaciones galácticas, de cromáticas de la sabiduría, ¿sí? Estamos hablando de la estructura de soporte que el ser de quinta dimensión creó para que nosotros pudiéramos evolucionar. Pero cuando estamos hablando de los castillos y de las células del tiempo, estamos hablando del trabajo que yo necesito hacer para realmente producir ese impulso evolutivo, ¿sí? Es mi ego, de mi alma, que es de cuarta dimensión, por eso el armónico es de 4 elementos. Entonces el alma que representa esa cuarta dimensión está construyendo en nuestra mente puentes entre el inconsciente y el consciente para que el humano, la personalidad, el ego se transforme y evolucione. ¿Sí? Ese es el trabajo personal. ¿Y cómo lo hace? Resulta que cuando tracemos los pulsares entonados nos vamos a dar cuenta que esas líneas son intersecciones interdimensionales, o sea, conectan diferentes planos, el de primera dimensión con el de segunda dimensión, con el de tercera dimensión, con el de cuarta dimensión, conectan todos esos planos y generan intersecciones porque
esa es la forma de penetrar la mente tridimensional, descuadernar la mente tridimensional para generar aperturas de conciencia entre el inconsciente y el consciente, para generar puentes de enlace entre la inconsciencia y el consciente y producir la evolución. ¿Sí? Entonces, si nosotros miráramos, el pulsar entonado magnético conecta los tonos 1, 6 y 11. Lo voy a trazar aquí. Cada vez que yo trazo una línea de estas, como están en planos diferentes a los dibujados ahí en colores, esas líneas están penetrando y cortando esos planos, ¿sí? Porque si ustedes miran, este va del plano de cuarta dimensión al plano de primera dimensión al plano de segunda dimensión. Si miramos el pulsar entonado lunar que conecta los tonos 2, 7 y 11 y 12, perdón, está conectando el plano de primera dimensión con el plano de segunda dimensión con el plano de tercera dimensión. Si conectamos el pulsar entonado eléctrico, él conecta los tonos 3, 8 y 13, del 3 al 8 al 13 y vuelve al 3. Entonces está conectando el plano de segunda dimensión con el plano de tercera dimensión con el plano de cuarta dimensión. Luego está el pulsar entonado autoexistente que conecta los tonos 4 y 9, va del 4 al 9, conecta el plano de tercera dimensión con el plano de cuarta dimensión y por último el pulsar entonado que conecta los tonos 5 y 10, que es esta línea que se trazó acá, esta línea que se trazó acá, 5 a 10, y conecta el plano de cuarta dimensión con el plano de primera dimensión, ¿sí? Todas esas líneas negras que quedaron trazadas ahí generan intersecciones con todos los planos anteriores. O sea, generan puentes de comunicación interdimensionales, conectan diferentes dimensiones, creando enlaces por los cuales algo que estaba inconsciente en mis emociones a nivel del plano físico ahora se va a hacer consciente. Algo que estaba inconsciente en mi realidad a nivel espiritual del pulsar de cuarta dimensión, ahora se hace consciente en mi plano físico y sucesivamente todas las intersecciones que se nos ocurran. ¿Sí? Tracemos esto mismo en una planta, así como trazamos la primera onda encantada. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos la primera onda encantada y ahora ponemos cuáles son pórticos, cuáles son cámaras, cuáles son los tonos y a qué dimensión permanecen. O sea, lo que estoy poniendo diferente ya en esta diapositiva es esto, que les digo, este es el pórtico de entrada, es el tono magnético y es de 4D. Esta es una cámara, es lunar y es de primera D y así sucesivamente. ¿Sí? Recordamos que entonces esta es la fase identificable. O sea, la mayoría de estas cosas ya las hemos dicho, ¿sí? Eh, no las voy a recalcar mucho ahora, las voy a dejar pasar y ya. Lo voy a adelantar todo. Y aquí tenemos nuestro resumen inicial pequeñito, no trazado perfecto como está el grande, pero contiene los 4 planos, el inicial y los 3 planos dimensionales y el tetraedro, que es el cuarto plano dimensional. ¿Sí? Y podemos trazar sobre este, vamos a ver, los pulsares entonados conectan los tonos que son, por ejemplo, si yo tengo un solo circulito acá, conecta el tono que es con el mismo circulito y con un solo circulito arriba. Si yo tengo 2 puntos arriba, conecta el que tiene 2 puntos arriba acá y 2 puntos arriba acá. Si tengo 3 puntos acá, conecta el de 3 puntos acá, el de 3 puntos acá. Este conecta el de 4 puntos con el de 4 puntos y el que solo contiene raya, lo conecta con el que solo contiene raya. Memotécnica para aprender cómo se trazan. Entonces tracemos el pulsar entonado magnético. Se llama magnético, es entonado porque nos otorga el poder de interconectar diferentes dimensiones, el poder a la personalidad de interconectar diferentes dimensiones y se llama magnético el primero porque conecta con el tono magnético. Entonces conecto el tono 1 con el 6 y con el 11 y lo voy dibujando acá también. El 1 con el 6 y luego aquí el 6 con el 11 y vuelvo y trazo aquí 6 con 11 y luego conecto acá 11 con 1, lo trazo ahí y después lo trazo acá. ¿Sí? Ellos se van a trazar. Lo importante de esto, por eso decidí hacerlo de una vez, es que simplemente son líneas de interconexión entre planos dimensionales que generan un impulso evolutivo. Tracemos el segundo, que entonces el segundo va a conectar los de 2 puntos arriba, o sea, conecta el lunar con el resonante
el resonante, aquí igual, lunar con resonante, aquí resonante con cristal, aquí lo mismo, resonante con cristal, y por último cristal con lunar, y aquí lo mismo, cristal con lunar. ¿Sí? Vamos al tercer pulsar entonado, que es el pulsar entonado eléctrico, porque parte del tono eléctrico, conecta el tono 3, que es de 3 puntos, con el tono 8, que tiene 3 puntos arriba, con el tono 13, que es de 3 puntos arriba. E igual las lineecitas se estaban trazando aquí. Falta esta última, que viene del 13 al 3. ¿Sí? Luego viene el de el 4, que es el pulsar entonado autoexistente, que conecta la tercera y la cuarta dimensión a través del tono 4 y el tono 5, tono 4 y tono 9. ¿Sí? Conecta 4 con 9 y aquí trazo la línea que va de 4 a 9. ¿Sí? Me quedé esperando que se trazara, pero bueno, se me borró porque no está aquí. Y el último es el pulsar entonado que conecta el pulsar de cuarta dimensión con el de primera dimensión, conectando tono 5 con tono 10. ¿Sí? Y ahora sí, iría aquí otra línea que va del 5 al 10, que creo que esas líneas se me borraron, algo pasó. ¿Sí? ¿Qué tiene de importante esto? Es, si yo trazo desde el tono resonante una línea vertical, me doy cuenta que todas estas líneas pulsares se intersectan sobre esta línea central, que es la línea de la cámara resonante. ¿Sí? Esa línea negra punteada, si yo superpongo ahí también los pulsares del tiempo en esta línea negrita, miren que todas las intersecciones se dan sobre esta línea. En el tono resonante es el eje de la canalización, es el eje de la interconexión entre los planos dimensionales. Ahí se producen todas las intersecciones porque es en el tono resonante donde se interconectan todos estos, los planos de las 4 primeras dimensiones de los pulsares del tiempo y las líneas de los pulsares entonados que acabamos de trazar. Todas se intersectan sobre esta línea porque ahí es donde se generan las aperturas de conciencia, esos enlaces que abren puentes entre el inconsciente y el consciente para generar este embudo que les dibujo aquí detrás para producir un proceso de elevación de la frecuencia vibracional que transforme tanto el mundo material como tu mundo inmaterial. ¿Sí? Y eso es el trabajo de los pulsares entonados, que es el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer como seres humanos. Y estos pulsares entonados están conectados a las células del tiempo y a los castillos. En el próximo video nos vamos a enfocar en ver en un numeral que yo llamé el 4, el 5-4-22, vamos a estudiar células, castillos, pulsares entonados y circuitos, porque ellos están interconectados. Yo ya había hecho un video sobre esto, pero igual lo voy a volver a hacer, ¿sí? Simplemente pongo esto para decirles hacia allá vamos. En el próximo video vamos a ver esto. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque como ya terminamos una célula completa, vamos a estudiar eso de una vez para que nos quede ahí. Listo. Y cuando hagamos el sello número 5, completamos una primera cromática de sabiduría. Entonces vamos a estudiar la cromática de la sabiduría con la estación galáctica correspondiente. ¿Sí? Bueno, creo que ya sí es suficiente por hoy. Espero no haberme excedido porque yo siento que me excedí igual, pero espero que no sea demasiado igual. Si les cuesta mucho llegar como a la comprensión, vean el video por partes, háganlo con despacio. Yo realmente llevo muchos días estudiando esta parte de la información. Muchas veces pensé en no transmitírselas, pero al final dije, pues realmente para entender toda la estructura hay que llegar a hablar de esto también, entonces pues era importante poderlo poner. Y ya, un abrazo entonces para todos. Espero que esta información les sirva bastante, que le tengan paciencia a su mente en ese proceso de comprensión. Y para ver esta primera parte, nos vamos a reunir el día domingo 3 de mayo
a las 7 a.m. hora de Colombia. Para aquellos que apenas se conectan, si quieren participar de esas reuniones, me deben escribir por el interno, que está en mis datos del canal, y me escriben y me dicen que quieren pertenecer a un grupo que se llama El Mandato del King, donde yo publico esa información y publico un link de Google Meets a través del cual se pueden conectar a la reunión en el día y en la hora que yo les acabo de decir. Domingo 3 de mayo, 7 a.m., hora de Colombia. Un abrazo para todos y un muy feliz día.